Buenas tardes, soy Martínez Pacheco Francisco del grupo 12B7 para la materia de cálculo de varias variables. El tema de hoy es una continuación de las coordenadas esféricas y coordenadas rectangulares. El tema principal es a partir de coordenadas rectangulares, obtener las coordenadas esféricas. Bueno, en mi caso yo voy a usar encontrar primero el ángulo de la distancia respecto al eje X, que representa nuestro lecho en nuestro plano cartesiano tridimensional. X y Y. Aquí yo ya dibujé un ángulo de 90 grados que posteriormente va a tener más sentido conforme continúe la explicación. Queremos encontrar el ángulo φ, que es el que está respecto al eje X. ¿Cómo encontramos nuestro ángulo φ? Pues está muy sencillo encontrar nuestro ángulo φ. Primero hay que encontrar una evaluación trigonométrica que nos devuelva este ángulo. Y la más conveniente para nosotros es la de tangente. ¿Qué dice tangente? Que tangente de algún ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿no? Ahora cobra sentido nuestro ángulo de 90 grados aquí dibujado. ¿Por qué? Porque nuestro ángulo evaluado es φ, precisamente. Y como representamos un triángulo rectángulo por medio de una proyección que viene de nuestro módulo o distancia total hasta un punto P de interés, resulta conveniente dibujar este triángulo rectángulo que se forme e identificar con este ángulo de 90 grados quién es el cateto opuesto y el cateto adyacente. Bueno, entonces reconocemos fácilmente que el cateto opuesto representa la magnitud recorrida de nuestro personaje P en una distancia y que nuestro cateto adyacente es esa distancia recorrida hasta el punto P, pero en nuestro eje X. Entonces lo colocamos de esta forma, ¿sí? Y esa distancia de la proyección de nuestra distancia real resulta ser nuestra hipotenusa. Entonces la vamos a colocar aquí, como que esta es nuestra hipotenusa. Ahí está. Bueno, entonces sustituyendo valores en nuestro recetario que acabamos de hacer aquí, vamos a tener que la tangente del ángulo φ es igual a cateto opuesto, que en este caso es Y, sobre cateto adyacente, que en este caso es X. Aplicamos la función inversa para obtener solamente el ángulo, porque es el que queremos reportar, y obtenemos que φ es igual a la tangente inversa de Y sobre X. Entonces, sustituyendo ahora por valores numéricos, tenemos que el ángulo φ es igual a la tangente inversa de Y. Y como Y representa un desplazamiento, obviamente en nuestro eje Y es de 1.88 metros y para nuestro eje X es de 2.81. Entonces vamos a colocarlos aquí. 1.88 metros y 2.81 metros. Listo. Y ese ángulo nos daría de 0.58 radianes. Lo vamos a manejar en radianes. Pudiéramos manejarlo en grados, sí, pero vamos a dejarlo en radianes. Entonces podemos decir que nuestro ángulo φ es de 0.58 radianes, ¿no? Vamos a actualizar una tabla que tenemos aquí para que nos sea más digerible esto. 0.58 radianes, el ángulo de la distancia respecto al eje X. Ahora vamos con el ángulo de la distancia respecto al eje Z. Bueno, este es un poco más complejo de obtener, pero no quiere decir que sea imposible de conseguirlo. Lo primero que debemos hacer es hacer que este ángulo de θ corresponda a un triángulo rectángulo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues muy sencillo. Dame unos instantes aquí en lo que hago zoom. Listo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo primero que debemos de recordar es que esta magnitud de nuestra distancia total se comporta como un vector, y como vector se puede desplazar
sobre el mismo eje y representar la misma magnitud. Lo podemos hacer a partir del punto P de nuestro personaje. Entonces vamos a trazar una línea de igual magnitud, y esta línea de igual magnitud respecto a nuestra distancia real, que es R, forma un ángulo, aquí un ángulo θ y aquí un ángulo de 90 grados. Entonces, teniendo esto en mente, podemos deducir fácilmente a nuestro cateto opuesto y nuestro cateto adyacente. ¿Quién sería nuestro cateto opuesto en este caso? Bueno, cateto opuesto sería esa doble proyección de nuestra distancia real. Y como recordamos aquí, la hipotenusa, una hipotenusa que está en el suelo, resulta ser igual en magnitud al cateto opuesto que tenemos en esta proyección doble de nuestra hipotenusa en el suelo. ¿Y cómo obtenemos la hipotenusa? Pues muy fácil, con el teorema de Pitágoras podemos obtener la hipotenusa. Vamos a escribirlo aquí abajito y decimos que la hipotenusa del suelo es la suma de los catetos, el cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Sustituyendo esto, entonces tenemos que cateto opuesto al cuadrado era nuestro desplazamiento en y nuestro cateto adyacente es nuestro desplazamiento en x cuadrada, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos evaluando la magnitud de hipotenusa en el suelo, que es igual al cateto opuesto que hemos representado aquí. Y la hipotenusa en el suelo se evalúa con la magnitud en x y con la magnitud en y. Entonces podemos decir, reemplazando ahora a valores numéricos, que y cuadrada siendo de 1.88 metros al cuadrado más x cuadrada, que es de 2.81 metros al cuadrado, ese resultado elevado a la raíz nos va a dar un resultado de 3.38 metros. Vamos a anotarlo aquí abajo. Listo. Entonces, ahora sabemos que nuestro valor de la hipotenusa proyectada en el suelo es de, vamos a hacer un poquito de zoom aquí, 3.38 metros. Y como esa misma proyección se refleja en la parte de arriba, podemos decir que este cateto opuesto es igual al valor de la hipotenusa en el suelo, que en este caso tenemos que es de 3.38 metros. Ponemos aquí 38 metros. Listo. Ahora, con este valor del cateto podemos encontrar nuestro ángulo θ más fácilmente. Se preguntarán, ¿y entonces dónde queda nuestro cateto adyacente? Bueno, nuestro cateto adyacente resulta ser la elevación de nuestro personaje respecto a este suelo o plano generado de x y y. Esa magnitud se representa con la letra z y aquí nos dice que es de 1.4 metros. Entonces la elevación es igual al cateto opuesto. Vamos a ponerle al cateto adyacente que diga. La elevación z es igual al cateto adyacente. Y en valores numéricos eso es igual a 1.4 metros. Vamos a colocarlo aquí. Con eso nosotros podemos hacer uso de nuestra identidad trigonométrica, que es tangente, y la vamos a poner aquí arriba. Aquí. Es decir, que nuestra tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente.
nosotros no tenemos al ángulo alfa, tenemos al ángulo teta, que es el de nuestro interés. Entonces, sustituyendo, tenemos que es tangente de teta igual al cateto opuesto, que cateto opuesto resultó ser la hipotenusa en el suelo, sobre el cateto adyacente, que es nuestra elevación en z. Y despejando el ángulo, tenemos que es ángulo teta igual a la tangente inversa del valor de la hipotenusa del suelo y la elevación, que es z. Sustituyendo esto en valores numéricos, tenemos que es el ángulo teta igual a la tangente inversa de la hipotenusa en el suelo. ¿Y quién era la hipotenusa en el suelo? Bueno, pues lo tenemos aquí. Hipotenusa en el suelo es de 3.38 metros. Y nuestra elevación en z es cateto adyacente, que es de 1.4 metros. Haciendo esta operación tenemos que es de 1.17, ¿qué? Radianes. ¿Por qué? Porque, acuérdense, estamos manejando radianes. Entonces podemos decir ahora que nuestro ángulo teta respecto al eje z es de 1.17 radianes. Vamos a ponerlo aquí, aunque esté un poquito amontonado. Vamos a poner una flecha aquí y decir que nuestro ángulo teta es de 1.17 radianes. Y vamos a borrar este de aquí. Bueno, entonces ya podemos actualizar nuestra tabla y decir que nuestro ángulo de la distancia respecto al eje z es de 1.17 radianes. Y de acuerdo a nuestra tabla, ahora solo nos queda determinar la magnitud m o la distancia. ¿Cómo calculamos esta distancia? Ahora sigue siendo muy sencillo, usando el teorema de Pitágoras. Decimos que vamos a escoger un nuevo color. Uy, mi Word se deschaveta, ¿eh? No importa, no importa. Voy a dejar que cargue. Vamos a escoger el color, el azul. Ahora, ¿qué vamos a decir respecto a esta magnitud R? Aquí. Tenemos que la magnitud R representa el lado C de nuestra hipotenusa. Entonces podemos decir que C es igual a la suma del cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Hay que localizar a nuestro cateto opuesto y a nuestro cateto adyacente. Quedamos que nuestro cateto opuesto es igual a la hipotenusa en el suelo, y la hipotenusa en el suelo es de 3.38 metros. Y nuestro cateto adyacente es de 1.4 metros. ¿Por qué? Porque es la elevación de nuestro personaje hasta el punto P. A nuestro punto P. Entonces, el cateto opuesto, vamos a escribirlo así, es el valor de la hipotenusa en el suelo al cuadrado más el cateto adyacente, que es la elevación en z al cuadrado. Haciendo la sustitución, tenemos que la distancia r es igual a
de hipotenusa en el suelo, que es de 3.38 metros al cuadrado, más la elevación al punto P, 1.4 metros al cuadrado. Y eso nos da como resultado 3.65 metros. Entonces, resulta que R es igual a 3.65 metros. Y actualizando nuestra tabla de aquí abajo, .65 metros. Y con estos valores nosotros ya podríamos reportar satisfactoriamente nuestro punto P de interés en coordenadas esféricas. En el siguiente video nosotros demostraremos que así como podemos pasar coordenadas rectangulares a coordenadas esféricas, se puede a la inversa, o sea, de coordenadas esféricas a coordenadas rectangulares. Por el momento es todo. Y gracias por ver.